queremos introducirlo a esta fase, a esta etapa tan linda del programa, que es adentrarnos en la palabra del Señor. Y para esto quiero invitar a que usted se ubique allá en el Mediterráneo, en la parte del este del Mediterráneo, ¿verdad? En un lugar cerca de Jerusalén, bueno, ni tan cerca, en Damasco, ¿verdad? Donde hay un hombre que está a punto de tener un alumbramiento en su vida. Sus ojos están a punto de cerrarse por un momento, pero luego ver una luz impresionante. Estamos hablando de Saulo. ¿Qué tal si vemos lo que dice a continuación Hechos 9 en los primeros 22 versículos y entramos de lleno a la lectura de la palabra? El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, y la lectura de la Biblia dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo. Este discípulo se llamaba Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y oiga esto, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y ahí cierra la cita. Entonces, lo que estamos viendo aquí es tal vez la etapa más importante quizás de Saulo en su transformación a Pablo y para el resto de su vida. Porque encontramos a un hombre que perseguía a la iglesia por principios religiosos y que en medio de esa persecución que él mismo prácticamente estaba orquestando, viene y se encuentra con Jesucristo, a quien perseguía. Es impresionante lo que ocurre en su vida, ya lo vimos, ¿verdad? Pero quiero que nos ubiquemos en más o menos en esta perspectiva. Y quiero dejar el micrófono para que mis amigos aborden el tiempo. Básicamente encontramos, por un lado, a un hombre necesitado de ver claramente. Saulo se encuentra con el Señor Jesús y comienza una etapa totalmente distinta. De hecho, me atrevo a decir, comienza una etapa con un poco más de sensibilidad y atención a lo que Dios habría de hacer. Pero quiero destacar también al otro personaje en esta escena, Ananías, ¿verdad? Y Ananías era un hombre que tenía una relación con Dios
que ya venía vigente, y en el momento que le dijeron, hey, ve, busca a Saulo, para el Señor lo invita a hacerlo, pues destaca que hay algo, hay temor, no sé, incertidumbre en el caso de Ananías, pero obedece. Pero lo que quiero destacar es esto, ¿verdad? Alguien que necesita encontrarse con Jesucristo para empezarle a conocer y empezarle a escuchar. Y por otro lado, Ananías, que ya conocía a Dios, pero mantenía una relación tan exquisita, me atrevo a decir, tan rica, tan sensible, tan viva, que se le facilitaba escuchar una palabra de Dios. Y de esa manera, creo yo, identificó claramente quién le estaba hablando. Qué impresionante, ¿verdad, ustedes? Porque yo creo que eso es uno de los más grandes milagros que uno puede ver en la palabra. O sea, que lo deja a uno atónito pensar cómo vivió eso él. Porque era de los más grandes perseguidores de los cristianos, pero hay un momento en la vida cuando uno de repente se encuentra con un milagro de ese tamaño en la vida de uno, donde uno se da cuenta, el Señor está queriendo decirme algo. Y es impresionante lo que nosotros vemos, lo que le pasa a él, porque uno lo ha leído, tal vez nosotros que llevamos algún tiempo en la palabra, no sé cuánto tiempo tiene Eduardo de ser cristiano, ni Asdrúbal, ni Rafa, pero yo llevo desde mis 4 años. Y yo he leído este relato no sé cuántas veces en mi vida, pero cada vez que lo leo, le digo, Señor, tú sí que de veras te pasas. Porque es una cosa impresionante. Pero lo que yo quiero destacar de esto es, ¿será que necesitamos un montón de milagros así para estar nosotros constantemente cerca de Dios? ¿O necesitamos uno nomás para mantenernos fieles y para ser cristianos que de veras demostramos que Dios ha hecho algo en nuestra vida? Porque yo creo que para Pablo fue suficiente uno. Y decir, de esta no me muevo, porque entonces dice al final lo que precisamente a mí me tocó leer, ¿verdad? O sea, Pablo confundía a la gente después. O sea, este hombre o eso no es. ¿Qué pasa con la vida de este hombre? Si no era el que estaba persiguiendo y ahora solo predica de Cristo y de Cristo. ¿Por qué? Porque le fue suficiente una cosa para entender quién era Cristo. Y a veces a nosotros como que después nos tiene que volver a convencer Dios y después nos tiene que volver a convencer Jesús y después nos tiene que volver a convencer Jesús para darnos cuenta qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Yo creo que para él, pues sí, de plano fue enorme, pues, o sea, no fue cualquier cosa lo que le pasó a Pablo. Pero ¿cuánto nos tiene que convencer a nosotros del Señor, de lo que Él ha hecho en nuestra vida? Para que nosotros dejemos de hacer o de pecar o de realmente consagrarnos. ¿Cuánto nos cuesta ir siquiera un domingo a la iglesia, pues? Ay, no, hombre, es que hoy no, y tampoco el otro, pero un domingo cada 2 meses, viera qué bien nos va. No. Debería ser suficiente lo que Dios hace, muy pequeño o muy grande, para nosotros ser constantemente fieles. ¿Sí o no? Sí, yo creo que, por ejemplo, yo me siento muy identificado con Saulo en ese momento, porque yo antes de conocer al Señor Jesús tenía una visión diferente de la vida. Pues mi vida era completamente desordenada, iba por un rumbo equivocado. Pero cuando encuentro a Jesús, definitivamente, pues yo no me quedé ciego y después otra vez volví a ver, pero sí fue como eso, porque hubieron cosas que se comenzaron a revelar, cosas de bendición hacia mi vida, cosas que yo tenía que dejar de hacer para poder comenzar a caminar con Él. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros realmente hemos tenido un encuentro con Jesús? Porque definitivamente el encuentro con Jesús va a quitar el velo de que hay en tus ojos, ¿no? Y te va a dar una gana de apartarte de lo que venías haciendo. Exacto. ¿Por qué? Por amor a Él, por la forma en que esa relación la estamos llevando. Y cabalmente, como decías, Asdrúbal, Ananías, ¿cuántos de nosotros que ya hemos caminado en el Señor ahora no escuchamos a Dios o dudamos de la palabra de Dios? Imagínense, Ananías fue a hablar con este perseguidor de los cristianos sin saber qué se iba a convertir ese hombre. Y el Señor le dijo, mira, me urge que vayas. No dijo me urge, pero necesito que vayas ahí porque Él va a ser instrumento mío para lo que quiero hacer. Y si nos vamos a los anales de la historia, Pablo realmente fue impactante para lo que el Evangelio es hoy en día. O sea, todo lo que él hizo para que hoy pudiéramos nosotros también tener la palabra del Señor y cómo se evangelizó y se predicó el Evangelio. Entonces, no debemos
estar en nuestra, no, Señor, ¿cómo voy a ir yo con ellos? Sino que ser obedientes como Ananías, pero también tener un encuentro con Jesús para que se nos quite el velo de nuestros ojos y poder ver el nuevo propósito de Dios en nuestra vida, Rafa. No, qué genial. Y la verdad que yo lo quería abonar, es una reflexión un tanto retadora, vamos a decir. Lo voy a contar muy breve y lo he contado acá en Vaya con Dios. Yo crecí en un hogar cristiano, me decía cristiano, la verdad es que no era cristiano, ¿verdad? Luego ya cuando tomo mi decisión de que no lo era, llego al mundo, me embarro bien hasta que el Señor me rescata. Y lo que quería decirles, amigos, es lo que Nino nos explicaba es tan fundamental. Cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, y cada uno necesita uno para ser transformado. Y déjamelo ponerlo al revés. Si tú te dices cristiano y no has sido transformado, a veces no es tanto el problema del proceso de santificación, sino que tal vez nunca has recibido realmente a Jesús como tu Señor. Lo que nos decía ahora, o sea, si no hay una evidencia, otra vez, no es por obras, pero las obras son la consecuencia natural de lo que estamos viendo. Y quiero reflexionar muy breve porque a veces uno se le olvida quién es Pablo. O sea, Pablo dice que fue guiado por Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Hillel. Hillel era los rabinos más famosos de la historia del día. O sea, era como la mera esencia de los rabinos. O sea, tiene un estatus muy alto. Además, era ciudadano romano. O sea, imagínese a alguien que su estrato social en esa época era muy, muy alto, lo cual puede suceder en el mundo actual. Es como, y entonces uno va apasionado creyendo hacer las cosas. Y luego, ¿cómo se presenta en la mayoría de sus cartas? Pablo, siervo de Jesucristo. Ese siervo es un esclavo voluntario. O sea, él se rebaja porque entiende la dimensión de quién es Jesús. Un poquito lo que nos está diciendo ahora Eduardo. No es que ahora Jesús, ahora voy a pasar a un nuevo nivel de vida, ¿verdad? Y entonces Dios me va a ayudar y me va a ir mejor y van a venir bendiciones y qué genial lo que me espera. No. Se acabaron los problemas. Es agarrar la actitud de Ananías. Yo me vuelvo siervo aún cuando no me hace sentido. O sea, porque requería mucha valentía de Ananías. O sea, este Pablo estaba matando y encarcelando a la gente. Y por eso, o sea, yo veo esa resistencia natural. Es como, Señor, ¿estás seguro? O sea, ¿estás seguro? Pero es tan lindo que al final, aunque uno puede decir, Señor, ¿estás seguro? Yo confío en Él porque me doy cuenta de quién es Él. Por eso Pablo en otros pasajes dice, es que me encontré con Jesús. Y ese encontrar no es nuevamente algo mágico o especial, sino es algo que te transforma porque al fin entiendes que Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saulo no solo está aterrado porque ha sido impactante esa luz, esa voz, sino que estaba desgarrado. O sea, él es confrontado con su pecado y se da cuenta que no hay nada de lo que él pueda hacer para recuperarlo. Él, conociendo todo el Antiguo Testamento, ¿qué le pasaba a la gente cuando perseguía a los cristianos? En el Antiguo Testamento Dios los mataba. Y él se da cuenta que Dios tiene tal gracia que le da una segunda oportunidad. Dice, sígueme. Y creo que es el llamado que queremos invitarte hoy. O sea, independiente de lo que estás viviendo, nosotros oramos porque no hay nadie más que el Espíritu Santo que te pueda tocar y revelar de que estás viviendo. No es que vamos a ser condenados a muerte, es que ya lo somos. Como ya lo somos, necesitamos a alguien que nos saque de la muerte, que nos saque de las tinieblas, y la única persona que lo puede hacer es Jesús. ¿Y cómo lo logramos? Entregando nuestra vida, creyendo en Él, uniéndonos a Él. Ahí me encanta, es entrando en pacto con Él. Es como que te casaras con Jesús, porque es en Él que somos salvos. Mira, hay algo que me llama la atención de Pablo, porque le dice a Ananías, Él me va a servir a mí para ir con los gentiles, con los reyes. O sea, había una persona específicamente que tenía que ir a esos lugares que los discípulos posiblemente no podían llegar, ¿verdad? Tal vez por jerarquía, yo estudié más que vos, ¿verdad? Tengo maestría, doctorado, superdoctorado y todo, ¿verdad? Y lo usó el Señor para eso. Así que no escatime cuando el Señor le hace un llamado a usted, porque usted está llamado a impactar en las esferas de influencia en el que usted esté. Excelente. Y yo quisiera hacer una mención aquí y detenerme por un momento. Todo lo que mis amigos han estado hablando es sumamente valioso e importante. Y es un punto de partida el que necesitamos. Ya lo destacaban ellos. O sea, nuestro punto de partida debe ser en Jesucristo. Tuvo que pasar Saulo y dar ese paso definitivamente, y hoy vamos a orar para que eso suceda si no hemos tenido ese punto de partida. Pero yo quiero ir un poco más allá. Atención a esto. El tema de hoy es una palabra una palabra en el tiempo de Dios. ¿Qué ocurre cuando una palabra de Dios llega en el momento correcto? En el caso de Ananías, ¿verdad? En el preciso momento en el que
Pablo necesitaba aparecer en la historia. Qué brutal, ¿verdad? Qué impresionante eso. Viene Dios y le habla a Ananías, un hombre que estaba sensible a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué estoy trayendo de nuevo la historia a colación? Porque hoy podríamos estar en cualquiera de estas dos posiciones. Podríamos estar en la posición de Saulo, que tal vez, eso no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero tal vez Dios ya tenía rato de estarle hablando. Eso no lo sabemos. Por medio del testimonio de Esteban, no lo sabemos. Él solamente fue el que operó intelectualmente la ejecución de Esteban. Pero no lo sabemos. Pero oiga esto, podría ser que nosotros estemos como un Saulo que no hayamos escuchado a Dios hasta este momento. O podría ser que estemos como Ananías, que estemos con una sensibilidad mayor y atentos a estar escuchando la palabra para que en el tiempo de Dios empiecen a suceder cosas en nuestra vida o en la vida de alguien más. El punto es este. Nosotros queremos invitarte a que a partir de hoy consideres que necesitamos estar atentos a lo que Dios quiera decirnos en relación a nosotros mismos, y no por fuerza siempre va a decir, mira, mañana te van a venir a visitar, te van a dar una nueva oportunidad, te van a dar un ascenso en el trabajo, te van a venir a regalar. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de qué dice Dios al respecto de nosotros. En el caso de Saulo tuvo que llegar a intervenir y recibió, prácticamente esa fue su conversión. En el caso de Ananías fue una indicación que sí, produjo nervios, ¿verdad? Como bien lo vimos, pero en el tiempo de Dios resultó un milagro para la vida y una catapulta, ¿verdad?, para la vida de Saulo, ahora Pablo. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estaremos? ¿Dónde estamos nosotros? Y le quiero decir algo, Asdrúbal, regresando a donde, si Dios ya hizo un milagro, hay gente que me dice a mí, mire, yo fui un gran evangélico, fui un gran servidor del Señor. Dios me habló en un momento y Él me dijo todo lo que iba a hacer, pero ahora estoy caído. Y ahora yo, la verdad es que ya no hago nada por el Señor. Pero si Dios le habló, pero si Dios le dijo, ¿y entonces ahora qué le pasó? Sí, me metí con las personas equivocadas, me alejé del Señor, me alejé de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó con ese gran fuego de Dios? ¿Qué pasó con ese Kairos que vamos a ver más adelante, o ese rema del Señor que vamos a ver más adelante qué significa, o ese tiempo de Dios, o esa palabra de Dios? Y de repente ese es el caso tuyo, querido amigo, que Dios te habló, estuviste en un gran avivamiento con el Señor, serviste mucho al Señor y ahora ya no. ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser que el Señor te esté llamando nuevamente a ese momento, a esa palabra en el tiempo del Señor, y nuevamente te esté diciendo, esto es lo que quiero hacer contigo. Y esto es lo que siempre he querido hacer, y te pasaste un periodo de tiempo donde yo los llamo oscurantismo, donde ya no hay nada, ¿verdad? O sea, pasa uno al oscurantismo del enemigo y no a la luz de Dios. Yo solo quiero agregar algo. Yo creo que esas relaciones, esos contactos primarios con el Señor son de un enamoramiento y un primer amor, como se llama. Pero realmente hay que entender que el cristianismo es un proceso. O sea, no porque yo tengo un encuentro con Dios hoy, ya varita mágica, soy perfecto, ¿verdad? Entonces ya cero clavos y todo el rollo. Pero realmente cuando nosotros entendemos y viene una madurez espiritual por medio de nuestra relación con Él, entendemos que es un proceso. Yo al día de hoy sigo luchando gigantes. Yo al día de hoy sigo cometiendo errores, ¿verdad? Pero lo único que no me hace apartarme del Señor, uno, es su promesa sobre mi vida. Dos, porque yo sé que es un Dios viviente, lo he vivido específicamente en carne propia. Y tres, mi constancia búsqueda con la relación con el Señor. El problema es que muchas veces como que, ya no me dejaron entrar, entonces ya no entro. ¿Va? Exacto. O sea, y eso, pero es un proceso de vida. El cristianismo es un proceso de vida y es algo maravilloso. Constante. Y cabal Asdrúbal decía, tal vez usted ya leyó este versículo, ya leyó este pasaje, pero realmente cada vez que uno lee la palabra y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, encontramos tanta riqueza. Por eso la Santa Biblia no es un libro solo de historia, ¿verdad? Cada vez se renueva conforme nosotros la vamos meditando y la vamos escudriñando, salen cosas nuevas. A mí me ha pasado, ya leí este pasaje como 20 veces y hasta ahora me cayó el 20 de lo que dice. Así que es maravilloso, la verdad. Totalmente de acuerdo. Eduardo, Nino y Rafa, y queremos hacer algo. Queremos marcar el punto de inicio para todos acá en la comunidad. Es posible que hayamos hecho esta oración antes, es probable que no, ¿verdad? Pero esto nos puede ayudar precisamente a poder recibir en determinado momento, avanzar o empezar un proceso, bien lo decía Eduardo, un proceso de crecimiento espiritual, de despertar espiritual, pero también podemos iniciar
una etapa en la que podamos recibir una palabra de Dios en el tiempo perfecto. Quiero pedirle a Rafa que podamos hacer una oración invitando a Jesús a ser el Rey en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias, Jesús. Hoy te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha tocado, nos ha revelado la verdad, que podemos estar inundados en pecado, muertos en nuestros delitos, separados de ti. Clamamos entonces, buscamos un Salvador, Señor, y ahí estás tú. Ahí te apareces tú como te apareciste con Pablo, Señor, en ese camino a Damasco, Señor. Y, Señor, te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Señor, a quien obedeceremos y nos dejaremos guiar. Porque, Padre, para nosotros llamarnos cristianos no es solo ser admiradores tuyos, sino ser imitadores tuyos, Señor. Te pedimos esa constancia, Señor, esa devoción para adorarte, Señor, buscarte cada día en nuestra vida y entonces vivir en tu plenitud, vivir en tus mandamientos, vivir en tus propósitos. Hoy te recibimos, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya con Dios. Fíjense que a veces yo he estado por tomar una decisión, exacto. Pues ha sido positivo porque las cosas entonces, pues he entendido que no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Yo a veces he llegado con el Señor y le he preguntado cosas como mira, Señor, debo tomar esta decisión, debo hacer este gasto, no debo hacer este gasto ahora, debo meterme a hacer un viaje, no debo meterme. Antes no lo hacía. Antes no lo hacía. Y por supuesto que toda mi historia parecida a la de César Tánchez de ayer, ¿verdad? O sea, en el sentido de que por no preguntarle a Dios, viví o he vivido las consecuencias. Y todavía, como diría Eduardo, todavía las vivo a veces por querer o por creer que todo lo tengo a mi alcance. Pero la dependencia de Dios me ha llevado a tener el resultado positivo de que a veces sí, a veces el Señor me dice sí, procede, o a veces me dice no, detenete, no es el tiempo, ¿verdad? Así que con este background, con este contexto, le invitamos a que usted se comunique con nosotros, nos escriba, nos inspire con esas anécdotas que usted seguramente tiene. Mientras tanto, seguimos avanzando con el libro de Brian Zahnd, ¿Qué hacer en el peor día de su vida? Y vamos entonces de lleno al capítulo 4. Así es. Entonces, ¿qué hacer en el peor día de su vida? Y el título es Conseguir una palabra de Dios. David estaba comenzando a recuperarse del golpe inicial de la tragedia causada por la incursión de los amalecitas en Ziklag. Se había fortalecido mientras tocaba el arpa y alababa a Dios. Su renovada valentía lo había apartado del resto de los hombres y una vez más lo buscaban para liderarlos. Cuando David reafirmó su autoridad, los amonitas dejaron de lado esa locura de apedrearlo. Ahora, cada mirada estaba sobre su indiscutido líder mientras esperaban su dirección. ¿Qué iba a hacer? David llamó a Abiatar, el sacerdote, cuando quería buscar al Señor, lo llamaba a él. Y David nunca había necesitado tan desesperadamente una palabra de Dios como entonces. Llamó a Abiatar y le dijo, yo te ruego que me acerques el efod. El efod era la vestidura del sacerdote. Cuando David buscaba al Señor, vestía el efod de lino. Cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, se quitó su ropa de rey y vistió el simple efod de lino del sacerdote. Como tipo de Jesús, David ejerció los 3 oficios, de profeta, sacerdote y rey. Compuso salmos como profeta, vistió el efod como sacerdote y tomó el cetro como rey. Solo hago acá un breve paréntesis. Eso de ser tipo de Jesús prácticamente es dentro de la terminología que conocemos en teología, es que nos da a entender cómo sería Jesús, el papel que él desarrollaría. Vemos en David esas 3 facetas tan particulares y encontramos que Jesús cumplió con eso más adelante en el Nuevo Testamento. Continuamos entonces con el libro y dice así Brian Zahnd: para los creyentes del Nuevo Testamento, lo profético, lo sacerdotal y lo real son dimensiones, son características de la vida en Jesús. Después que Abiatar le trajo el efod, los hombres miraron mientras David dejaba de lado sus armas y su armadura y se ponía el sencillo efod de lino. Luego David pidió que lo dejara solo. Era tiempo de buscar una palabra de Dios. A lo largo de la noche David oró y esperó y escuchó. Y entonces llegó. Era lo que él más necesitaba, la palabra del Señor. Era inconfundible. Síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esta fue la palabra del Señor para David. En el hebreo son solo 10 palabras. Estas 10 palabras solo tardan 5 segundos en pronunciarse.
David debe haber buscado al Señor durante horas, pero en 5 segundos Dios le había dado todo lo que necesitaba para transformar su tragedia en triunfo. Este es el poder y el potencial de la palabra del Señor. Ahora, ponga atención al subtítulo que viene a continuación. El oír y el oír. Cuando usted está en problemas, lo que más necesita es fe. Verdaderamente, es así de simple. La fe es la victoria que vence. Buena perspectiva la de Sam, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene la fe? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír, por supuesto, por la palabra de Dios. Así que observe con cuidado lo que la Biblia dice. La fe viene del oír y el oír. Una repetición, una reiteración al respecto. Si usted va a desarrollar una fe vencedora, no puede solo oír la palabra. Necesita oír la palabra una y otra vez hasta que renueve su mente, destruya toda duda y desarrolle fe en su corazón. Considere este ejemplo. Cuando Jesús invitó a Pedro para que fuera hacia él caminando sobre el agua, usó una palabra específica para Pedro. En ese momento y en ese lugar, Jesús le dijo, ven. Esa fue una palabra rema, una palabra específica para un tiempo determinado, que generó una fe excepcional. En el tiempo de la crisis, la fe excepcional se genera por la palabra rema, que Dios le habla a usted. También hay múltiples palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para la palabra tiempo, específicamente chronos y kairos. Chronos tiene que ver con el tiempo y la medición del movimiento a través del espacio. Pero kairos es diferente. Kairos es el tiempo específico, correcto o el ahora. Kairos siempre es presente, kairos es el tiempo especial, kairos es el momento oportuno. Hago un nuevo paréntesis, pero esto es necesario para que podamos entender un poquito del contexto y de ahí dedicarnos a dar observaciones de la lectura. Pero básicamente lo que encontramos en el Nuevo Testamento son palabras que están referidas a, valga la redundancia, a la palabra en sí. La palabra rema en el griego tiene muchos significados y dentro de nuestra línea, digámoslo así, pentecostal, apegada a que creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra nos habla de cómo Dios puede intervenir. Eso es lo que debe entender la palabra rema. Usted lo va a escuchar mucho en nuestra terminología, en nuestro léxico a veces o en ciertos libros. Y lo que nos invita a pensar es que Dios habla, que Dios puede dirigirse a nosotros y que Dios habla per se. Por otro lado está la palabra o el concepto logos, ¿verdad? En el griego, y de lo que habla es prácticamente la esencia de Dios. Entonces usted va a encontrar en diferentes partes del Nuevo Testamento las dos palabras utilizadas de muchas maneras, pero en el contexto del libro, mucha atención, en el contexto de este libro, la palabra rema la vamos a encontrar referida a cuando Dios interviene y nos habla a nosotros en lo personal, por medio de un pasaje bíblico o por medio de un tiempo con Dios. Así que, habiendo dicho esto, quiero invitarle a que terminemos la lectura de este segmento. Y dice el autor, cuando usted lee la historia de Pedro, caminando sobre el agua con Jesús, es una historia eterna, de la cual pueden derivarse muchas lecciones. Pero cuando Jesús le dice específicamente a usted, ven, y usted sale del bote y camina sobre el agua, esa es, dice aquí el autor, esa palabra rema, esa palabra encontrándose con el tiempo preciso, exacto de Dios. Es una palabra específica en un tiempo particular. Es la palabra rema en el tiempo de Dios la que crea un milagro. Impresionante, porque es la palabra y el tiempo, ¿verdad? Lo que David había recibido del Señor cuando se vistió con el efod de lino era una palabra específica para el tiempo específico. La palabra rema en el tiempo de Dios, y eso es lo que debe ocurrir después del peor día de su vida. Cuando usted se halle en una gran prueba, recuerde siempre esto: Dios tiene una palabra específica para usted en esa situación. Dios tiene una palabra rema para su tiempo, sí. Es la palabra rema en su tiempo lo que crea el milagro. Excelente. Ahí cierra la porción que acabamos de leer y queremos invitarle con esto a que usted se enfoque en la necesidad que todos tenemos de tener una indicación de Dios. Realmente, si nosotros pasamos escuchando noticias, o de hecho, planteémoslo de otra manera. Durante el día nosotros estamos expuestos a mucha información que requiere toda nuestra atención, y detrás de nuestra atención va el enfoque, va en lo que creemos, va nuestra fe, y ahí a veces también
empiezan a crecer otras muchas cosas en nuestro corazón, la tristeza, enojo. Ahora uno se pone a ver redes sociales y está expuesto a todo lo que está alrededor. Sin embargo, lo interesante es que cuando vamos a la Biblia y encontramos situaciones como la que David estaba viviendo, habían invadido Siclag, habían tomado a sus mujeres y niños, les habían robado todo, quemado todo. Toda su gente estaba dolida, estaba afectada y necesitaba a un líder que se levantara. ¿Qué hizo el líder? Y eso me gustó mucho lo que Sam decía al principio, describiendo la historia del contexto de David. El líder que ellos necesitaban en ese momento hizo lo correcto. Fue a buscar una indicación de Dios. Y a eso es a lo que nosotros queremos invitarle hoy. Usted va a escuchar, repito, mucha terminología, incluso en el segmento que viene a continuación. Otra vez la palabra rema va a estar por ahí brotando, pero nosotros lo que queremos decirle nada más es, después del punto de partida, en la oración que hizo específicamente Rafa en el segmento anterior, invitar a que Jesús venga a nuestro corazón. Nosotros tenemos una gran ventaja que posiblemente David no tenía. David usó un efod, tuvo que usar una vestimenta y una parte de su vestimenta era parte de lo que lo hacía profeta, era parte de lo que le permitía comunicarse con Dios. Nosotros, por la obra de Jesús, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, nosotros tenemos acceso directo al corazón de Dios. Y por eso nosotros queremos presentarle esta idea revolucionaria. No la estamos vendiendo, no crea. No la estamos ofreciendo al mejor postor. Estamos invitando a que nosotros hemos disfrutado y hemos estado experimentando ese tipo de cosas con Dios, únicas, ¿verdad? Y que mucha gente no lo entiende, pero que es real. Y nosotros lo hemos vivido. Nadie nos puede negar las experiencias personales que cada uno de nosotros hemos tenido con Dios. Hoy le queremos invitar a que usted busque en medio de la situación que se encuentre una palabra de Dios que pueda traer esperanza a su vida, que pueda traer un poquito más de claridad, así como David, y entonces tomar la decisión correcta. ¿No es así, Nino? Así es. Y realmente yo me venía a la mente pues todo lo que dice Asdrúbal, ¿verdad? Hay que analizar todo lo que dice Asdrúbal y todo lo que realmente puede caer en nuestro corazón. Pero dentro de todo eso es que a veces nosotros, cuando queremos escuchar a Dios, nos volvemos personas prudentes o imprudentes, ¿verdad? Porque a veces entre nuestra imprudencia, nosotros le queremos decir a Dios cómo nos podría Él ayudar en lo que necesitamos en ese momento, en nuestro tiempo, en el espacio en el que estamos viviendo de nuestra vida, hay un tiempo específico que puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, podemos ser imprudentes al decirle, Señor, tú deberías, Señor, hacer tal cosa para ayudarme. Pero también podemos ser poco, como que impulsarnos poco y no pedirle nada tampoco. Buenísimo. Y que Dios no nos hable porque nosotros tampoco somos como que nos sale el venir y decir, Señor, pues como tú ya has hecho tanto por mí, ¿para qué te voy a pedir? ¿Verdad? Y yo creo que soy de las personas que como que no tengo mucho como para venir y sacarle y estrujarle a Dios más de lo que Él tiene para mi vida. Porque yo siento que Él ya hizo suficiente. Y hay gente que sí le quiere sacar toda la esencia al Señor. Entonces yo creo que entre la prudencia y la imprudencia tenemos que encontrar un balance, ¿verdad? Y saber dónde. Yo no me meto a decirle a Dios qué hacer, pero tampoco, no, Señor, no tengas pena, no te metas conmigo porque tienes un montón de hijos a quien ayudar, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas nos sirve. Dos polos. Ajá. Yo creo que debemos saber qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros y cómo esa rema que estamos hablando, ese poder inmediato, esa palabra específica para ese momento justo, es para que nosotros entendamos qué quiere de Dios. Porque lo que está queriendo decirnos a cada momento es, yo puedo intervenir en tu vida, yo quiero intervenir en tu vida en cualquier momento. De tu vida. Ajá, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero ayudarte, pero quiero hacerlo yo porque yo sé que es lo mejor para ti. Hay algo interesante con la lectura del libro y la forma en cómo presenta a David. Realmente David era un hombre que tenía una relación con Dios. Dejemos la parte mala de David, ¿verdad? Porque también el muñeco era tremendo. Tuvo sus cositas. Sí, pero por ejemplo, algo que siempre he admirado yo de David es que hay una parte en la palabra donde dice, David, nos vienen a atacar, vienen los enemigos, y él agarra a su ejército, se va enfrente de ellos, ya estando enfrente de ellos se postra y le dice, Señor, dame la estrategia. Y el Señor le dice, cuando escuches crujir la copa de los árboles, ve y la victoria es tuya.
Entonces, muchas veces nosotros decimos, ala, pero si él se movió, ¿verdad? Yo no tuve que orar, pasar 3 días, pedir consejos, profecía, ayuno, oración, sino que él se movió, sí, porque él está en constante relación con Está Claro. conectado con Dios. Está conectado con Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos esperar o esperamos la palabra del Señor intranquilos. Yo soy uno de esos, ¿verdad? Señor, yo te pido que por esto y te encargo, gracias, y me muevo. O sea, no espero una respuesta, no espero una señal, no espero, sino que me muevo. Pero, Sígueme. sí, exactamente. Sígueme, Señor. Yo sé que esto es bueno para mí, Ajá. pero algo que es bien importante es entender de que no, el Señor, si uno tiene una relación constante con el Señor también nos da la capacidad de tomar decisiones basado en lo que yo ya he estado hablando con Él. Buenísimo. ¿Me explico? Excelente. Entonces, yo creo que al final de cuentas, el ejemplo de David es la humildad de él de dejar su liderazgo, su Exacto. poder, e ir en la intimidad del Señor. ¿Por qué? Porque había gente que esperara que ese liderazgo saliera, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos liderando bajo temor. Y ese es un gran problema dentro del liderazgo. Y la única forma de poder liderar con seguridad es estando delante de la presencia de Dios. Cuando Él respalda nuestras decisiones, cumple nuestras peticiones. Mire, no se haga bolas. Usted, Señor, tú sabes que yo quiero. Él desde ya sabe que tú quieres, ¿verdad? O sea, no te mantengas tanto en tu oración pidiendo lo que tú quieres. Lo que usted decía, Nitz. Sino Ajá. que realmente es, Señor, este es el deseo de mi corazón. ¿Es correcto o incorrecto para ti? ¿Me conviene ahorita o no me conviene Claro. ahorita para mí? Rafa. Exacto. No, y creo que es tan fundamental esto, amigos, porque es el clásico, no sé, se le ha pasado. A mí me pasaba el momento donde digo, es que Dios no me habla, es que Dios no me habla, es que a mí como que Dios no está conmigo, ¿verdad? Y es más, no, yo no estoy con el Señor. Y nuevamente, amigos, lo que queremos invitarlo ardientemente es que yo lo que he entendido es que es imposible tener una relación con Dios. Yo tengo mi tiempo de estudio de la palabra y de oración. Y algo que quiero dejarle en la mente es, en los evangelios vemos que una cosa le piden los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. O sea, enséñanos a tener esa comunicación que nos dice Eduardo Asdrúbal. Hay un libro, de hecho a mí me acaba de recomendar mi buen amigo José Granados, que se llama La hora que cambió el mundo, o que cambió mi vida. Esto lo conseguí bien ahorita después de la pausa. Y da una cierta estructura de cómo, desmenuzando el Padre Nuestro, adorar a Dios, a postrarse ante Él, comenzar a tener un tiempo donde yo puedo revelar y pedir perdón por mis pecados, interceder por los demás. Y cuando estoy en la presencia de Dios, pedir. ¿Por qué? Porque ya mi corazón fue ablandado y no voy a andar pidiendo, voy a decirlo, perdón, tonteras o cosas que no aplican, sino alineado a Él. Y como hijo amado puedo decirle, Señor, para cumplir tus mandamientos, para cumplir tus propósitos, necesito esto, necesito más de tu presencia, necesito más revelación, necesito tus dones, necesito todo el fruto de tu espíritu. Y el Señor da abundantemente. Y es lindo, amigos, porque, ¿sabes? Dios no es como que se retiene, es como, no me pediste lo suficiente, no te lo voy a dar, ¿verdad? Es solo llegar con un corazón humilde y decir, Señor, al final tú eres Dios, tú eres realmente Dios y me quiero alinear a ti. Así que vengo acá. Hace poco me preguntaban, ¿y como cada cuánto hay que hacerlo? Yo digo, te lo pongo al revés, como cada cuánto no tenés que hacerlo. O sea, hay que vivir en esto. Es que es tener acceso al Rey del universo. ¿Cuánto tenemos que hacerlo? Y en la palabra igual, o sea, Medita en ella de día y de Exacto. noche. O sea, para no decirte meditar siempre. Siempre. O sea, Ajá. es la traducción chapina, vamos a decir, Ajá. dale siempre. Sí. Y es lindo vivir así. Y después del otro segmento de compartir, porque a veces en momentos malos o difíciles, eso es lo que uno le levanta. No te asegura momentos lindos permanentemente, sino que en los malos, estar aferrado al Señor. Y yo quiero solo cerrar esta porción diciéndole, esto es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida. Esto no lo va a hacer Dios, ¿verdad? No va a venir y nos va a decir, mira, Asdrúbal, aquí está la Biblia, antes de ver el celular temprano en la mañana, agarrar la Biblia, ¿viste? No, él ya lo explicó, yo ya debía haberlo entendido y el que lo tiene que hacer soy yo. Y si lo dejo de hacer, pago las consecuencias. Y por eso a veces la costumbre de estar scrolleando en el móvil me lleva a scrollear en la Biblia. Y cuando yo trato de scrollear, de pasar para ver qué hay de bueno en la Biblia, me quedo con lo que a mí me conviene. Y el punto es este, no podemos limitar a Dios a un movimiento como que fuera una red social. No lo podemos hacer. Necesitamos cambiar esto, el móvil, ¿verdad? Y todo lo que esto significa para nosotros, comunicación, entretenimiento y demás, por más tiempo aquí.
en la palabra del Señor, para mantener esa sintonía que Eduardo bien nos decía que tenía David, y lo destacaban mis amigos de los creyentes, ¿verdad? En general, para entonces escuchar más fácilmente a Dios y no esperar que venga alguien e intervenga en otra situación a conveniencia nuestra. Por ejemplo, o a veces estamos esperando que un profeta venga y nos diga una palabra, y hasta que no nos diga la palabra no hacemos nada. Yo le diría, busca al Señor, pase tiempo con Dios, y si Dios quiere le va a enviar un profeta. Hay algo que me llama la atención, cabalmente decías scrollear, pero también en mi época que no había tanto celular, uno agarraba la Biblia y así como que este pasaje. No, ese no es, ¿verdad? O sea, este pasaje. Así. El cabal en donde y vendrá riqueza a tu vida. Vaya con Dios. Hoy por hoy se habla que Dios, y es uno de los ataques que hacen a veces al concepto cristiano, que Dios es un amigo imaginario. Yo le voy a decir una cosa. Dios no es un amigo imaginario. Terrible. Eso es lo que mucha gente destaca, imagínense. Y así atacan. Pero yo quisiera invertir el concepto y decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un amigo que realmente nos ayuda, nos guía, nos instruye, nos invita a tener una vida totalmente distinta, para empezar no puede ser imaginario, ¿verdad? Deja de ser imaginario cuando empezamos a tener experiencias con él, cuando empezamos a percibir en cada célula de nuestro cuerpo, pero por sobre todo en el fondo de nuestro corazón, en nuestro ser interior, más del hecho de rejuvenecer, de ser transformados. ¡Wow! Entonces no podemos creer que sea, primero, imaginario, y segundo, un amigo distante, sino al contrario, es alguien, como bien lo decía Nino en el segmento anterior, está deseoso por participar de nuestra vida, de ser parte, de llamarnos hijo, y puede transformar todo nuestro ser, de adentro hacia afuera. Pero yo creo, ¿y por qué hago la aclaración? Porque creo que ese tipo de falacias, ese tipo de argumentos muy escasos en argumentación, valga la redundancia, nos dejan a veces con la vista muy corta. Y a nosotros los cristianos nos hacen vacilar más fácilmente si debemos o no debemos buscar una intervención de Dios o consultar a Dios por algo. Y tercero, quiero recalcar eso, amigos. Y les voy a decir, la tragedia que a veces vivimos en el mundo hoy es que para algunos Jesús sí es un amigo imaginario, porque es hecho a imagen y semejanza nuestra y no al revés. Entonces dice, lo que hablaba de hecho, Dardo, porque o sea, ellos dicen, o sea, mi primera reacción cuando dijiste es un amigo imaginario, dije, para no, porque me ha pedido muchas cosas, uno, que ni yo me imaginaba. Sí, he visto cosas que yo es imposible hacer, es imposible. Desde cuando un amigo imaginario va a sanar a un enfermo, va a dar una palabra, eso es imposible. Pero sí pasar del momento, mucho hablamos, el famoso dicho, es que nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación. Y eso a veces nos permite como hacerlo un poquito a nuestra manera. Pero sí, y en efecto es una relación, pero es una relación con alguien que conoces. Uno no puede entrar a la presencia de Dios si uno no lo conoce, no tienes intimidad. ¿Quién es? Otra vez, regresando, tenés que leer la Biblia, tenés que orar. Y entonces decir, y algo que hablamos hace poco, yo no leo la Biblia, lo que decía Eduardo, para ver qué hay para mí. Yo leo la Biblia para ver qué es lo que dice, y qué me dice de Dios, y entonces qué tengo que hacer yo, porque yo me sujeto a Él y no Él a mí. Sí, y fíjate que agregando eso, y tiene que ver otra vez con el tema, ¿verdad? Digamos, en un testimonio, para mí fue un poco complejo, ¿verdad? Entenderlo, porque yo estaba esperando una respuesta de Dios y estaba por tomar una decisión. No me recuerdo bien si era por la compra de algo, la adquisición de algo, se me metía a una compra y le pregunté al Señor, para algo que no tenía por costumbre hacer. Y le pregunté al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Compro esto? ¿Me meto a esta inversión? ¿Sí o no? Y el Señor viene y en el fondo de mi corazón, no lo escuché con palabras audibles, lo percibía dentro de mí. Y el Señor me dijo, ¿para qué quieres saber? ¿Para no equivocarte o porque quieres agradarme? Y ahí me destanteó, ¿verdad? Porque yo creo que estoy tomando la ruta equivocada de solamente estar buscando a Dios para mi beneficio. Y estar buscando a Dios es lo que debemos evitar. Yo, Señor, yo no quiero agradarte. Y yo anhelo agradarte. Y ya no dijo más, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado a veces, ¿verdad? A tener un poquito más de cuidado cuando busco a Dios, de hacerlo con la motivación correcta. Porque no podemos, lo que hablamos hace un rato, no podemos googlear la Biblia, ¿verdad? No podemos googlear su voluntad. Tenemos que ir y emprender esa relación. Brian Sand nos está ayudando mucho con el contenido de este libro. Queremos que le pongan toda su atención porque eso nos va a aclarar la necesidad que tenemos. ¿Por qué necesitamos buscar a Dios? Va a contar a continuación
un testimonio fuerte en relación a una enfermedad que él vivió, ¿verdad? Y cómo el Señor lo guió a tomar pasos. Y eso es lo que quiero decirle, que el testimonio nos hace a nosotros comprender que Jesús no es un amigo imaginario. Es imposible que nosotros escuchemos tanto testimonio con algo que nosotros nos estamos inventando en la mente. No puede pasar, ¿verdad? Pero mejor leamos porque se nos acaba el tiempo. Diría Ricky Marroquín. Entonces, un estruendo en su espíritu es el título de este segmento. Así que Dios no le habla a su mente, Dios le habla a su espíritu. Dios no es una mente cósmica, Él es un espíritu. Cuando hablo de recibir una palabra de Dios, no estoy hablando de una vaga impresión. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y en sus peores días es fácil que su mente se desenfrene y que miles de pensamientos diferentes colisionen en ella. Esto no es la palabra del Señor. La palabra rema de Dios en el tiempo preciso es algo que habla en lo recóndito de su espíritu. En 1977 yo tenía 18 años. Me enfermé. El médico dijo, creo que tienes una severa leucemia con 6 semanas de vida. Esa noche, mientras yacía en cama enfermo, bastante desanimado, pensé, mejor leo la Biblia. Leí los primeros 16 versículos del Salmo 118, bastante mecánicamente, pero cuando llegué al 17 quedé atónito cuando leí estas palabras. No moriré, sino que viviré y encontraré las obras del Señor. Usted puede leer estas palabras toda su vida y no significar mucho. Pero intente leerlas el día que recibe un diagnóstico terminal y cautivarán su atención. Lo que ocurrió para mí fue que el rema se encontró con el momento de Dios y nació fe en mi corazón. Recuerdo que dije creyendo en mi corazón, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Cuando vamos al Señor, podemos encontrar ahí y esperar cosas grandes. ¿Qué ocurrió? Dice Brian Zahnd. Bueno, no morí. He vivido y todavía estoy contando las obras del Señor. Finalmente, el médico llegó a la conclusión de que su diagnóstico debía haber sido erróneo, porque las personas con una severa leucemia no se recuperan como yo lo hice. Todo lo que sé es que cuando leí esas palabras en esa noche de junio del 77, algo poderoso sucedió en mí. Supe que viviría y no moriría. 4 años más tarde fundé la iglesia Palabra de Vida. Recuerdo una calurosa tarde de agosto, después de que la iglesia había estado funcionando por varios años, estacioné mi pequeño auto frente a nuestra pequeña construcción de ladrillo rojo mientras observaba esa decrépita y vieja capilla. La calzada estaba rota, las ventanas de vidrios rotas y el campanario roto. Todo estaba roto. Decidí que mejor debía buscar otro empleo que el de ser pastor. Entonces escuché en mi mente una voz citando las escrituras que decía, ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Ahora tenía una verdadera palabra de Dios, un rema en el que, en el momento perfecto, y aunque no había nadie en la iglesia, en ese momento corrí a la plataforma, me puse detrás del púlpito y prediqué un sermón. Grité con toda la fuerza de mis pulmones en ese edificio vacío. No me daré por vencido, no renunciaré, veré la bondad de Dios, no cuando muera, sino ahora mismo, aquí, en la tierra de los vivientes. Luego hice un llamado al altar, salté de la plataforma y respondí a mi propio llamado al altar, arrepintiéndome por mis dudas e incredulidad. Sí, realmente hice eso. Una palabra de Dios evitó que dejara el ministerio precisamente cuando recién comenzaba. Era exactamente lo que decía Rafa, ¿verdad? O sea, un momento de conversión, ¿verdad? Ya era cristiano, pero tuve un encuentro con él genuino a los tantos años. Para 1986, la iglesia había crecido algo, pero todavía era pequeña y estaba lejos de mi visión original. Entré a mi estudio, me senté en mi escritorio de segunda mano, abrí mi Biblia en Hechos 16, ponga atención a esto, y comencé a leer. Cuando llegué al versículo 5, leí estas palabras. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esas palabras me impactaron. Dije en voz alta, ¿no sería lindo eso? En ese momento Dios me habló. No era audible, pero su voz fue más clara que si hubiera sido audible. Fue como un estruendo en mi espíritu. Dios me dijo, predica fe y tu iglesia crecerá.
Estas palabras de Dios cambiaron totalmente mi vida y mi ministerio. Estas palabras eran una palabra rema de Dios para mí en el momento preciso. Desde ese día en adelante todo cambió en mi ministerio. 10 años después prediqué mi primer sermón dominical en nuestro flamante auditorio de 2.500 asientos. Estas son mis historias, pero usted necesita sus propias historias y puede tenerlas. Dios tiene un plan para usted y Dios tiene una palabra para usted. Cuando está desanimado y listo para renunciar, Dios tiene una palabra para usted. Cuando usted está desalentado y a punto de entrar en pánico, Dios tiene una palabra para usted. Cuando su mundo se cae y no sabe qué hacer, Dios tiene una palabra para usted. Cuando afronta el peor día de su vida y no sabe dónde ir, Dios tiene una palabra para usted. Vaya a solas con Dios. Espere su presencia. Espere en su presencia. Escuche su calmo y suave murmullo. En el momento exacto, Dios le dará una palabra rema. Y es entonces cuando suceden los milagros. Excelente. Y yo realmente quiero invitarle a que en este momento, ahora junto con mis amigos que hemos estado exponiendo, abriendo nuestro corazón, contando o dando nuestras observaciones, queremos invitarle a que usted tome el reto siguiente. En la situación en la que usted se encuentra, podría ser una situación familiar hoy, una situación de trabajo, falta de trabajo, una situación de escasez, una cuestión de salud o falta de ella. Cualquier situación que usted esté pasando, estamos seguros que Dios de alguna manera quiere que usted pueda escucharle allí. No precisamente solo para saber cómo va a salir del embrollo en el que se encuentra, que es lo que normal y naturalmente todos anhelamos, sino posiblemente porque quiera dirigirse a nuestro corazón de alguna forma y hacernos ver, digamos, cosas que están ocurriendo en nuestra vida que pueden ser fruto de decisiones del pasado y que necesitamos cambiar para que nuestra familia pueda destacar. Pero resumimos el programa en esto. El tiempo de Dios está allí y necesita solo que venga una palabra de Dios para que las circunstancias cambien totalmente. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Este día podría ser el día que cambie toda una genealogía en tu familia. Podría ser el día en el que cambie toda una generación, cambie una situación económica o de salud. No sé qué opina al respecto, Nino. Yo le decía a Rafa, ¿qué hacer el peor día de su vida? Pues podemos ir a dormir, ¿va? Sí, exacto. Pues es lo que muchas veces la gente hace, ¿verdad? Es en una depresión. Pero, ¿qué dice constantemente este libro? ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor? Esperar y escuchar una palabra de Dios. Esperar y escuchar una palabra de Dios. Yo creo que es de las cosas más difíciles que tal vez le puede costar a una persona, porque si no hemos hecho lo que decía Eduardo, un proceso de amistad con Dios, de trabajar ese tiempo con Dios, pues nos va a tocar tener que hacer ese proceso de escuchar a Dios y de llenarnos de Él y de saber de qué forma nos habla, porque esa es la otra cosa que tenemos que aprender. Que la forma en que le habla a Rafa, la forma en que le habla a Asdrúbal y a Eduardo no es la misma forma que me habla a mí. Entonces, yo tengo que saber que ni puedo tener envidia de la forma en que le habla a los demás porque él tiene una forma distinta de hablarme, porque él me conoce. Entonces, en ese proceso, yo no tengo que esperar llegar a ese peor día de mi vida, sino saber que constantemente yo voy a estar hablando con él. Y de repente no tengo que llegar a ese día tan oscuro. Si Dios me dice, deberías de pararte aquí antes de meter la pata, ¿verdad? Antes de meterte en este problema, antes de hacer algo que no debes. Eso es lo maravilloso de haber hablado con Dios en la mañana. Eso es de saber, o de que Él nos avise, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando yo me subo al acorde y digo, Señor, ¿habrá algo que Satanás quiera hacer en contra mía, me quiera meter en un lugar donde yo no quiero entrar? Yo acabo de escuchar un testimonio de una persona difícil, porque me dice, su misma banda de hermanos que le ayudan es la misma banda de hermanos que lo lleva a tomar licor. ¿Cómo así? Le dije, yo no entiendo. Sí, me dijo, los mismos que le predican la palabra son los mismos que lo llevan a tomar licor. Es una cosa muy complicada. Pero ¿qué pasa? Alejados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Nada puedes hacer. Entonces Dios dice, júntense, pero júntense para escuchar. Eso creo que es lo que se nos está pidiendo. Yo quería comentarles, amigos, en esos momentos, y
se requiere de esa humildad de postrarse al Señor. Yo hace algunas semanas o meses, ya no me recuerdo, les compartí acá de que a inicios de año estuvimos embarazados con Andy y tuvimos una pérdida. Y la verdad que entonces uno recibe ese bombardeo, ¿verdad? O sea, y les estoy sincero, hay un momento, uno dice a la Señor, o sea, todo lo que servimos, todo lo que hacemos por ti, o sea, ¿por qué nos permites que eso nos pase a nosotros? Así como que fuéramos monedita de oro, ¿ah? Y la verdad que en un momento bien íntimo con el Señor, con la Nandi oramos y decimos, no, estamos mal, o sea, estamos sacando nuestro egoísmo, pues, porque, Señor, muéstranos qué quieres tú de esto. Muéstranos qué quieres tú con esto. Creo que no se le contaba la vez pasada, pero a los pocos días varias personas se nos acercaron así, mira, es que yo tuve una pérdida. Y ahí no se nos venía lo de Esther, ¿verdad? Ustedes, así como, para esto has venido, para este momento has venido para reconfortar a otros, porque de otra manera era imposible no tenerlo, no tener esa empatía de lo que estaban sucediendo. Y por eso le digo, no siempre todo es lindo, pero todo es lindo cuando está en la mano de Dios. Aún cuando uno puede tener una pérdida. Y yo les comento, me recuerdo que fui a caminar con la bebé durmiéndola, me recuerdo muy bien, decía, Señor, ayúdame a alinearme a tus planes. Y me llevó a ese pasaje cuando, por el pecado de David, pierden a su hijo, ¿verdad? Entonces, mire, David ya estaba como de buen humor y todo, ¿verdad? Y le decía, mira, pero ¿tú por qué estás? Digo, pues si ya murió, o sea, ya no vendrá él a mí, mas yo iré a él. Y luego el Señor solo, es lindo cuando el Señor te habla y dice, sigue leyendo, sigue leyendo. Dice, y David consoló a su esposa y concibió. Y ese hijo fue amado por Dios. Yo en ese momento dije, Señor, no es que me va a reponer, porque Dios no necesita reponerme nada. Era, vas a vivir esto para reconfortar a otros y tranquilo, yo les voy a mandar a otro. Y en esa línea les cuento, ahorita estamos a 12 semanas de embarazo con mi esposa. ¡Ay, qué emoción! Estamos para enero. Y es lindo, ¿saben? Porque a veces uno dice, es que qué lindo tener un hijo, pero digo, más lindo es tener alguien enviado de Dios. Así es. Y alinearte a Dios y saber que sus tiempos son perfectos. Gloria a Ese Dios. tiempo permitió confortar a otros a pesar de uno. Y ahora es decir, Señor, es que si viene de ti, o sea, vamos con todo. Así es. Qué bendición. ¡Hala! ¡Qué noticia bella! Sí. No, yo creo que al final de todo el ejercicio de lo que hemos estado leyendo hoy viene nuestra dependencia con el Señor. ¿Realmente vamos a depender o no vamos a depender de Él? Así es. ¿Vamos a querer seguir haciendo nuestras propias o luchar con nuestras propias fuerzas o vamos a permitir que Él sea el que obre en nuestra vida? Yo creo que como cristianos debemos de entender que no solo la vida del cristianismo es un proceso, pero también de ceder el control. Hace poco estaba yo hablando con una persona y esa persona me decía, mira, yo leo la Biblia, comparto la palabra y todo, pero no puedo ceder el control. Entonces, ahí viene la parte de los frutos, ¿verdad? O sea, si tanto lees la Biblia, tanto estás metido con el Señor, pues el Señor te dice, cede el control. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a ceder el control y comenzar a confiar en el Señor, que Él tiene el control, inclusive en los días peores y más malos de nuestra vida, como en nuestras mejores alegrías. Y como decía Rafa, Él es un maestro. ¿Y eso qué significa? Porque decimos el maestro aquí, el maestro allá, el maestro Jesús, pero la verdad es un maestro porque en todo momento tiene algo que enseñarnos para bien de Excelente. nosotros. Excelente. Y es por eso, amigos, que nosotros queremos invitarles a que ustedes puedan tomar decisiones hoy. Si vamos a una ruta en la que no hemos incluido a Dios en cada una de las cosas, posturas que tomamos ante la vida, hoy es el día. ¿Qué tal si hacemos una oración y tomamos, o más bien, hacemos de esta decisión nuestra nueva forma de vida? Oremos. Señor, hoy rendimos ante ti todas las situaciones que estamos viviendo. Situaciones de salud, situaciones relacionales, financieras, situaciones de cualquier índole, de trabajo, falta de trabajo, escasez, lo que sea. Señor, hacemos lo que precisamente mencionaba Eduardo hace un rato y también lo decía Rafael. Señor, cedemos el control. Con humildad venimos ante ti, Señor, a decirte, todo, nuestra vida es tuya. Todo lo que está en nuestra vida te pertenece. Rendimos todo. Lo único que anhelamos, Señor, es poderte escuchar, es poder ponerle en silencio todo el ruido que escuchamos a nuestro alrededor, tomar la disciplina de detenernos unos minutos temprano en la mañana, leer la Biblia, tu palabra, meditar en ella y tomar decisiones. Ayúdanos a que en el tiempo, en tu tiempo, Señor, encontremos una palabra tuya para que las cosas tuyas empiecen a pasar. Responde nuestra oración. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús.
amén y amén. Amén. Mañana viene la continuación de este libro. Hemos estado explorándolo de muchísimas maneras. Todavía falta buen contenido, pero le invitamos a que usted aprenda a saber qué hacer en el peor día de su vida. Le dejo con esta cita de Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos y discierne pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hebreos 4:12. Eso hace la Biblia. Hoy vamos a buscar la Biblia, a llenarnos de fe para encontrarnos con el tiempo de Dios. No va más. Hoy le decimos: no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien Vaya con Dios.